Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, después de alabar y exaltar a nuestro Dios, vamos a pedirle el apoyo al Espíritu Santo para que nos ayude en esta transmisión. Vamos a estar viendo el tercer documental de Doctrinas Básicas. Hoy es Doctrinas Básicas, inciso B. Es la segunda parte de la segunda parte de Doctrinas Básicas. Le pedimos al Señor que nos apoye, que nos dé permiso de entremeternos, de meternos, de introducirnos en su palabra para poder estar desarrollando este tema muy importante que dejamos iniciado la semana pasada acerca del arrepentimiento. Quiero agradecer muchísimo primeramente a Dios por sus vidas que nos apoyaron dándole like a este video de Casa de Oración El Betel. La verdad es que llegó muy alto, nunca imaginamos llegar tan alto, pero bueno, así es Dios y ustedes que se prestan para poder lograrlo, dándole like con su dedito a su aparato. Alcanzamos en contactos a 1900 personas y algo más, 1900 personas y algo más. Y personas que reprodujeron el video fueron 393 personas que lo vieron completo. Entonces esto pues, alegra nuestro corazón porque de esas 393 personas esperamos que pues la mitad o algo así se hayan arrepentido, hayan orado para con Dios y se hayan puesto a cuentas. Esto es algo muy emocionante para nosotros, pero es algo muy agradable para Dios. Yo quiero pensar que Dios está contento con nosotros y con ustedes. Está contento con Casa de Oración El Betel. Últimamente Dios puso en mi mente y me dijo, ¿te acuerdas de Hechos capítulo 2, versículo 43, donde la palabra se exponía en el templo y dice adelante, y por las casas? Y yo recordaba ese pasaje y le decía, pues sí, Señor, antes se exponía en las casas y en el templo, y dice, en estos días vamos a estar regresando a los cultos por las casas, porque la gente no va a poder salir a los cultos fuera de su casa. Y bueno, por lo que estamos viendo, probablemente eso suceda. Qué bueno que hay muchas líneas, qué bueno que hay muchas personas que transmiten la palabra de Dios a través de las redes. Podríamos decir que es algo de bendición para todos. Y quiero creer que Casa de Oración también es bendición para usted, así como usted es bendición para nosotros. Hemos sido bendecidos y toda gloria y honra pues es para nuestro Dios. Nosotros no merecemos nada, nosotros únicamente lo que estamos haciendo es lo que Dios nos manda a hacer, transmitir la palabra, y Él se encargará a través de ustedes que la palabra llegue a quien lo necesita. Entonces, pues estamos agradecidos para con nuestro Dios y estamos muy agradecidos para con ustedes. Aunque esto implica un poquito más de oración, por estar orando por todos aquellos que nos escuchan. Y ahora tenemos que estar orando más por aquellos que les llegó la señal y que a lo mejor no tuvieron tiempo o no pudieron escucharnos. Algo más bonito, más tremendo es de que la prédica de hace 15 días, Doctrinas 1, también está recibiendo visitas últimamente más. La semana pasada tuvimos cerca de 400 contactos y tuvimos 162 vistas reales. Entonces esto nos llena de gozo, nos llena de satisfacción de que el pueblo puede volver a tomar en cuenta lo que ha aprendido. Las personas que ya tienen años en el Evangelio pueden estar recordando una parte de lo que son las doctrinas básicas, lo que alguien debe de conocer dentro de su corazón y poner en práctica. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a compartir lo que oímos. Si tú no lo puedes compartir
con tus palabras, quizás porque estás trabajando, ocupado, ocupada, quizás porque a lo mejor no se te pega la palabra como a ti te gustaría, pero no pierdes nada con darle like a la enseñanza y todos tus contactos, todos tus familiares, tus amigos, los que más estimas, me imagino que por eso los tienes en tus redes, porque les estimas, y les llegue la palabra y puedan escucharla y quizás Dios pueda hacer algo a través de su Espíritu Santo, tocando su corazón, tocando su vida, y muy pronto podamos ver a esas personas cambiando de modo de vivir, cambiando de modo de ser. Bien, vamos a estar entrando en esta tarde. Ya ven que yo soy de muy pocas palabras, no me gusta mucho perderme hablando de nosotros, de casa de oración y de mí, sino que directamente entramos a la enseñanza. Vamos a entrar a la enseñanza donde nos quedamos hace 8 días. Estábamos hablando acerca del arrepentimiento. Estábamos mencionando acerca del arrepentimiento. Bien, algo que quiero introducir es, por ejemplo, cuando antes se llevaban a cabo muchos congresos. Yo asistí a muchos congresos, yo incluso nací en congresos. Ahí fue donde yo desarrollé la enseñanza, el pensamiento de los expositores. Y bueno, tuve mucho contacto en congresos, seminarios y etcétera. Pude ver al final de las prédicas, cuando los predicadores llamaban al frente a personas que iban por primera vez o a personas que no habían recibido al Señor, y ellos decían, ¿quién quiere recibir al Señor en su corazón? Y mucha gente levantaba la mano y corrían al frente. Yo corrí varias veces y recibía yo al Señor y salía yo contento de aquel congreso, de aquella reunión, incluso a veces hasta de la iglesia, cuando había invitados. La pregunta es, ¿qué sucede con toda esa gente que levanta la mano y oran por ella? ¿Por qué después sigue pecando? Acuérdense que nuestro tema central de hace 8 días fue el pecado. Hablamos definición del pecado, de dónde viene el pecado, dónde nace el pecado. Estuvimos hablando de consecuencias del pecado. Y bueno, estuvimos hablando de una palabra que a lo mejor no la mencioné, que se llama expiación. Hoy la vamos a seguir mencionando, la expiación. Y hoy vamos a mencionar otra palabra que se llama redención. Y vamos a estar explicando qué significa eso. Bueno, yo me preguntaba, tantísima gente que pasaba al frente. ¿Y dónde están esos cristianos? Aparte, el evangelio, evangelización persona por persona, muchas veces nos llevan a hacer la oración del pecador. Y bueno, esto sucede casi todos los días, en que tú ves que, o por tu persona, o por alguna otra persona, pero tú escuchas, es que fulano de tal ya recibió. Incluso lo podemos ver en la televisión. Es que el artista fulano ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Y fulanita, y el artista, y el político, y etcétera. Y yo me pregunto, ¿y dónde está toda esa gente? Lo que te estoy diciendo es que a veces creemos que somos ya cristianos por el simple hecho de haber recibido a Cristo y que alguien nos haya orado. O por el simple hecho de haber hecho una oración y hayamos confesado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y podemos ir un poquito más allá. Cuando estamos en la iglesia y nos están predicando la palabra y nos damos cuenta que pues ya nos queremos bautizar y mucha gente descendió a las aguas bautizándose, a lo mejor sin comprender qué es el bautizo. Hace 8 días yo hablé un poquito del bautizo.
que es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, simbolizada en descender a las aguas. Y decíamos que cuando te sumergen en el agua, pues tú mueres al mundo, mueres al pecado. Y cuando te sacan del agua, pues tú resucitas en una nueva persona. El viejo hombre se supone que debe de quedarse en el agua y el nuevo hombre resucita para con Dios. Pero yo puedo ver muchísima gente, hartísima gente que se llama cristiana, que sigue en el pecado. O sea que no entendió el mensaje del bautizo. Efesios 2 dice, cuando estábamos antes muertos en delitos y pecados, Él, o sea el Señor Jesucristo, nos dio vida con Él. Y a lo mejor no hemos entendido estos versículos. Efesios 1 dice que estamos sentados con Él en lugares altos con Él, que ya estamos sentados en lugares de privilegio con el Señor Jesucristo, y yo puedo ver gente que seguimos en el pecado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. O sea que teníamos que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. El Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, versículo 5, dijo, os es necesario del agua y del Espíritu para nacer de nuevo y poder entrar como naciendo de nuevo al reino de los cielos. Esto me enseña que no somos cristianos únicamente porque decimos ya somos cristianos. El que tú hayas nacido en una casa cristiana no te hace cristiano. Tú necesitas arrimarte a Dios. El que tú hayas nacido en una cochera no te hace coche. Entonces, necesitamos meditar, necesitamos ponernos a cuentas con Dios y ver qué es lo que le está pasando a nuestra conversión, si verdaderamente ya nos hemos convertido. Estábamos viendo hace 8 días, entonces, que una forma de expiación quiere decir borrar el pecado, expiación que Dios usó en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos que entender el misterio en la cruz. Y uno de los misterios en la cruz es que ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí. Entonces, también estábamos viendo que con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Entonces, yo tenía que subir a Alejandro a la cruz y dejar crucificado a Alejandro en la cruz y descender a Cristo en mi persona. Entonces, yo no sé si usted entendió eso, pero esa es una forma de expiación. Jesús vino a expiar, a borrar, ¿qué? Mi pecado y tu pecado. Tuvimos tocando mucho tiempo el punto de pecado y hicimos un resumen para que quedara bien entendido de lo que sucedió con el pecado desde el tiempo del huerto hasta el tiempo del Señor Jesucristo, hasta el tiempo que subió a la cruz. Si somos sinceros, después de 2000 años que el Señor Jesucristo subió a la cruz, el pueblo, la gente todavía sigue pecando. Qué importante es conocer las doctrinas, porque las doctrinas hablan de mí y hablan de ti. Conforme vamos entendiendo cada doctrina que se nos va enseñando, tú debes de estar concluyendo en tu mente bien, de tal manera que tú digas, híjoles, creo que le he estado regando en este punto y creo que debo de cambiar mi modo de ser, mi modo de actuar, mi modo de pensar. Tengo que ser diferente. Y eso entonces sí va a reflejar que tú eres una persona nueva, que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que tú eres un arrepentido.
Déjame ponerte un pequeño ejemplo acerca de una persona que es arrepentida. Cuentan que allá por los altos de Jalisco, allá se da mucho la gente grande, alta, güera, china, ojos azules, fornidos y además con dinero. Y platican que uno de estos hombres de allá de Jalisco era dueño de un establo. Por lógica se dedicaba a repartir leche en las casas. Y como era un hombre de buen parecer y todo eso, él se dedicaba a lanzar piropos a las mujeres que les vendía la leche. Y había muchas damitas pues que les gustaba que las piropearan, aunque había otras que no. Y en el pueblo, porque por allá hay pueblos muy pequeños, los hombres empezaron a tener desconfianza de ese hombre, pensando, pues no será que algún día me dé gane con mi pareja. Pero se enteraron los hombres que había un hombre que estaba enseñándole la palabra a ese granjero, a ese lechero. Llegó el momento que ese lechero dejó de lanzar piropos a las mujeres. Algunas lo resintieron, se sintieron mal porque les gustaba que les lanzaran piropos. Otras pues no, tomaron la seriedad que es, ¿verdad?, tener una relación con un producto, con un proveedor. Pero no nomás quedó en eso, en ese hombre, de que dejó de molestar a las mujeres, de echarles piropos, sino que también su leche cambió. Y un día platicando con algunas personas les decían, oiga, su cambio fue radical, fue tremendo. Usted ha cambiado su comportamiento para con las mujeres del pueblo. ¿Y qué cree? Que hasta su leche sabe diferente. Entonces el güero, el de ojos azules, chino, alto, fornido, le dice a las mujeres que le estaban preguntando, pues, por qué había cambiado su leche, y les dice, tengo que confesarles algo. La leche que yo les vendía tenía agua. Y ahora les vendo leche pura. Por eso el cambio del sabor y el cambio de la persona. ¿Por qué? Porque había recibido a Jesucristo. Esto me enseña grandes cosas. Te estaba yo hablando que hay personas que recibieron al Señor Jesucristo en un auditorio, o otras que recibieron al Señor Jesucristo haciendo la oración del pecador, o otras que los llama el predicador y ora por ellos y la gente cae y ahí permanecen en el suelo un buen tiempo, pero cuando salen de la iglesia salen igual, salen a vivir exactamente igual que como estaban viviendo. O sea que no podemos ver fruto en esas situaciones que suceden en la iglesia. Y esto que te estoy platicando del lechero es por cierta razón, porque si tú te vas a los centros comerciales o te vas a lo que llamamos aquí en México tianguis o mercados sobre ruedas, vas a encontrar muchas personas que te evangelizan, que te hablan de Cristo. Y qué bueno pues, porque por la evangelización, porque te hablan de Cristo, eso es muy bueno, es perfecto. Lo malo es que vas a encontrar que una de esas personas todavía trae balanzones de plástico, trae balanzones de fierro. Y cuando no conocen al cliente, le pesan su producto en balanzón de fierro. Y cuando uno ya es cliente, te pesan en balanzón de plástico. Quiere decir que en esos balanzones hay truco. O en la misma báscula hay truco. Yo no sé cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando, que si van al tianguis te van a dar 1 kilo por 800 gramos. Entonces no me vengas a platicar a mí, que yo lo he visto, porque yo fui comerciante y compraba yo en los tianguis, y yo veía cuando me daban
por 1 kilo me daban menos de lo que pesaba 1 kilo. 800 gramos o a veces hasta menos. ¿Cómo es posible que esa persona venga y me platique que es cristiana si sigue haciendo sus tramposadas? Entonces la pregunta que yo te haría es, ¿dónde están los verdaderos cristianos? ¿Cómo pueden surgir los verdaderos cristianos? Con el tiempo que tengo de pastor, conozco cristianos que hacen 2 o 3 cosas buenas, digno de aplaudir, pero te hacen una cosa mala. Y con esas 2 o 3 cosas buenas que hacen, quieren cubrir ¿qué? Lo que hicieron mal. Y esto no agrada a Dios, aunque claro, van ascendiendo, van creciendo, pero esa cosa que hacen mala opaca el ministerio, opaca la vida cristiana. Te quiero poner otro ejemplo. Tú estás cocinando, vas a preparar un omelette, le vas a poner 10 huevos a tu omelette para que salga un omelette grande y le puedas compartir a la familia. Y estás contento, contenta, rompiendo huevos, echando los huevos allá al sartén. Llevas 9 huevos y de repente, ¿qué crees que pasa? Te sale un huevo negro, un huevo apestoso, un huevo oloroso, con sangre. ¿Qué harías con ese omelette? ¿Verdad que tendrían que tirar todo? Deshacerse de los 10 huevos. Un solo negrito echó a perder los 9 huevos. Entonces, este es otro ejemplo. El pueblo judío dice que tú debes de obedecer toda la ley. Porque si violas un punto, violas toda la ley. Y quiero ponerte un ejemplo, otro ejemplo acerca de esto que dice el pueblo judío. Tú cargas un collar de perlas. La palabra, los mandamientos, son perlas. Y traes tu gran collar de perlas. Por los mandamientos que has obedecido, traes un collar grande de perlas. Pero ¿qué sucede si se rompe el hilo que sostiene esas perlas y se cae una perla? ¿Qué sucede con las demás perlas? También se caen, se van al suelo. O sea que por una perdiste todas. Y así sucede con la palabra de Dios. A veces con un mal testimonio que das, echas a perder la vida cristiana o echas a perder tu ministerio. ¿Te das cuenta? Que hay que tener mucho cuidado entonces de vivir la vida cristiana como Dios la manda. Sabemos que el Señor Jesucristo vino a observar la ley por nosotros, porque nosotros no éramos capaces de obedecerla, ni de observarla, mucho menos de vivirla. Aún el mismo pueblo judío había cometido, ¿se acuerdan de la semana pasada? Pecado. Pecado de tal forma que tuvieron que ser llevados cautivos a Siria, a Babilonia, en Egipto, por causa del pecado. Hoy en día ya no tenemos que ser llevados cautivos a otro país, pero somos llevados cautivos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Hay espíritus que atormentan a la gente, lo estuvimos viendo con Saúl la clase pasada, la enseñanza pasada. Saúl era atormentado porque no cambió su modo de ser, porque nunca se arrepintió de cómo era, sino él se hizo rebelde, se hizo pecador y se hizo inicuo. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con la rebelión, con el pecado y con
la vida de nuestros ancestros. Que el pecado no nos vaya a volver a invadir, porque entonces se viene abajo el mundo espiritual, se viene abajo nuestra vida cristiana, se viene abajo nuestra credibilidad, nuestro testimonio. ¿Cuánto cuidado debemos de tener? Hablábamos la semana pasada acerca de que el Señor Jesucristo subió a la cruz para llevar nuestro pecado y borrarlo con su sangre preciosa. Esto ya está en nuestra mente. La cuestión es ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos haciendo lo malo? Empezamos hablando acerca del Señor Jesucristo y del apóstol Juan, profeta, que vino predicando al Nuevo Testamento: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía Juan: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ya venía cerca el reino de los cielos. Vamos a recordar una enseñanza acerca de Juan el Bautista. Estuvimos viendo Mateo capítulo 3, versículo 7 la semana pasada, pero hoy vamos a ir a Lucas, que lo explica un poco mejor, también en el capítulo 3, versículo 8. Lo que predicaba y hablaba el apóstol, el profeta Juan. Lucas capítulo 3, versículo 8. Y vamos a estar viendo un poco en este tema acerca del arrepentimiento, una solución que Dios da para nuestro pecado. Y dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok. Hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Toda persona que se acerca al reino de Dios, decíamos hace un momento, tiene que nacer de nuevo, o tiene que descender a las aguas y manifestar su nueva vida. Había una fila allí con Juan el Bautista de gente que se iba a bautizar. Y de repente dejó de bautizar Juanito y se quedó viendo hacia atrás y vio ahí saduceos, fariseos, libertos, liberales, etcétera, varios tipos de religiosos o incluso políticos. Y se salió y fue al frente a verlos y les dijo: ¿ustedes qué hacen aquí? No, Juanito, pues es que nos venimos a bautizar para que nos arrepintamos. Y a Juan no le gustó esa contestación y les dijo: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de aquello que viene más adelante? Él se estaba dando cuenta que esas personas únicamente lo que tenían era emoción. Estaban emocionadas porque veían que mucha gente iba y bueno, a lo mejor eran gente conocida y querían que dijeran: es que fulano de tal también se fue a bautizar para arrepentimiento, porque el bautizo que traía Juan el Bautista era para arrepentimiento. Y les dijo: no, sálganse de la fila, vayan y primero hagan frutos dignos de arrepentimiento, que la gente se dé cuenta que tú sabes hacer cosas buenas. Acuérdense que una definición de pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Si quieres tú recordar esta doctrina, tienes que ir a la prédica de hace 8 días. Saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado. Entonces, ¿cómo vas a descender a las aguas si todavía no te arrepientes verdaderamente? Juan el Bautista lo estaba descubriendo y estaba diciendo: ustedes no son dignos de bajar a las aguas porque no hacen fruto digno
de arrepentimiento. Es lo que te estaba yo hablando de un cristiano que ya recibió al Señor Jesús, que ya hizo la oración del pecador, que incluso oraron por él, incluso se cayó al suelo, recibió la llenura del Espíritu Santo y sale del templo y sale exactamente igual que como entró o hasta peor. Y al rato lo oyes maldiciendo, lo oyes diciendo groserías, lo oyes cometiendo injusticia, lo oyes haciendo su voluntad. Esa es una persona que no se ha arrepentido, que no ha cambiado. No ha cambiado su modo de ser. No ha cambiado su modo de vivir. No digan, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar a Abraham una descendencia nueva. Puede acabar con la descendencia vieja y puede levantar una descendencia nueva. ¿Qué dice después? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué pasa con el cristiano que no da buen fruto? Ya está la hacha, dice. ¿Qué creen? El hacha ya está pegando a la raíz. Ya está lista para pegarle a la raíz. Todo el cristiano que no da buen fruto, ya el Señor está preparando sus ángeles para cortarlos del reino. ¿Y echarlos a dónde? Al fuego, dice esta porción bíblica. A veces leemos los contenidos bíblicos y como vemos que está así como que medio misterioso y como que medio feo, no lo brincamos. Y no meditamos un poquito en qué nos quiso decir Juan el Bautista con esto. ¿Qué nos quiso decir él con esto? Y preferimos no investigarlo. Pareciera que cae sobre nosotros un manto y nos entenebrece lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Nos gustan las prédicas como por ejemplo Jesús bajó a las aguas, Él era santo, Él no tenía de qué arrepentirse y bajó a las aguas y cuando salió se abrió el cielo y se oyó una voz, este es mi Hijo amado en que tengo complacencias y vino el Espíritu Santo y se posó sobre de Él. Nos gusta eso, que nos prediquen, es que ya tenemos cielos abiertos, ya tenemos puertas abiertas, ya el Señor está con nosotros. Todo eso nos encanta, pero ¿qué pasó con lo que dijo Juan el Bautista? Se supone que tú ya te bautizaste, que moriste si fuiste bautizado en la sepultura y resurrección de Cristo, y que ya tenemos una nueva personalidad, mas sin embargo no la reflejamos. Todavía andamos fumando, todavía nos estamos echando nuestras cervezas, nuestras cubas, andamos en el chisme, en la murmuración, en la crítica, somos tacaños, somos ambiciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos detenemos a pensar si esto agrada o no agrada a Dios en la vida cristiana que llevamos. Mire, cuando la Biblia habla a tres personas. Le habla al pueblo de Israel. Puede ser un pasaje que le está hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Casi la mayoría del Antiguo Testamento le habla al pueblo de Israel, porque Dios se levantó un pueblo que ama, no dejó de amar, sigue amando, y que va a volver a entrar en la escena más adelante. O puede estarle hablando a la iglesia. Y nosotros debemos identificar cuándo le habla al pueblo y cuándo le habla a la iglesia, para tomar la porción que nos pertenece. A veces nos habla a nosotros individualmente y nosotros tenemos que checar a la luz de la palabra a quién le está hablando. Yo les decía hace un momento, cada doctrina que Dios nos enseña nos habla a nuestra persona y nos está diciendo quién éramos, quién somos y quién seremos. Dios te habla de un tiempo de oscuridad, un tiempo de pecado, pero también te habla de la forma de exhumarte de pecado, de redimirte,
de cambiarte, de hacerte una nueva criatura para que estés viviendo hoy en el presente esa nueva vida. Y nos habla de una vida venidera, una vida eterna, en la cual un día estaremos en presencia de Dios. Entonces cada doctrina tiene que traer un cambio a tu vida. Pero como pastor y como maestro yo me he dado cuenta que las personas que están escuchando doctrina se quedan dormidas. Porque el enemigo les pone un manto en sus ojos y en sus oídos para que no escuchen, para que no crean y para que no cambien. Como maestro yo me he dado cuenta, he tenido varios clientes, varios alumnos, he estado en institutos enseñando y me he dado cuenta que se quedan dormidos. ¿Y qué puedes hacer en ese momento? Nada. Lo único que puedes hacer es orar para que un día el Señor les revele, les ilumine esa doctrina y esa doctrina los haga crecer. Por eso Dios ha puesto en nuestro corazón que traigamos ¿qué? Que traigamos doctrinas, recordando las doctrinas, sobre todo a la gente que ya tiene tiempo. Ya conocen las doctrinas, pero a lo mejor se les olvidó. Y bueno, es necesario que recordarlas. Por ejemplo, arrepentimiento. Hermana Lourdes, ¿me quieres leer arrepentimiento en el Strong? ¿Cómo se pronuncia? La 5162. Gabriel, por favor. Palabra nakam. Nakam. Raíz. Ajá. Suspirar. Lo que significa nakam significa suspirar. ¿Qué más? Respirar fuertemente. Respirar fuertemente. A ver, respiren fuertemente. A ver, suspiren. Pero ahora quiero que suspires como si hubieras pecado. ¿Eh? Ay. Pero estamos hablando, ¿qué? De la palabra arrepentimiento. Como que te estuvieras arrepintiendo de, ay, ¿por qué lo hice? Respirar. ¿Qué más? En un sentido favorable, compadecer, consolar, lamentarse. Lamentarse, compadecerse, lamentar. Gracias, Gabriel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para la forma de que te lo voy a interpretar, es que en el Antiguo Testamento la gente que se arrepentía se dolía. Y en la Biblia nos habla de muchos gemidos de dolor, como por ejemplo, ay. En Apocalipsis tenemos algunos, ay, del pueblo. Ay, de la gente que no se arrepiente. En Isaías tenemos varios ay, donde Isaías está sufriendo. O sea, hay un, ¿cómo dijiste la palabra? Nuevamente, perdón. Nakam. Nakam. Naham. Naham. Bueno, no sé si se pronuncia o no. Así lo leímos en el Strong. Que quiere decir un quejido. Hay personas que no se arrepienten y nada más viven suspirando de aquello que hicieron mal. Para mí, este arrepentimiento es de queja, una queja del alma, que te sale del alma. Un suspiro que te sale del alma, como diciendo, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Y cómo está la persona? Arrepentida. O sea, es un gemir del arrepentirse. Otra palabra es la palabra shup. ¿Cómo? Shup, que significa volver atrás. Volver atrás. Un ejemplo es, yo voy caminando por alguna vereda y la vereda se va angostando, hasta que llegas al final y ahí hay un corral y ahí te encorralan. Pero yo veía que la vereda se iba haciendo angosta y que adelante había un tipo corral
Y seguí caminando y yo vi y tuve la oportunidad de regresarme, de echarme a correr o tomar otro camino y no lo hice. Y cuando llego a ese corral y me encorralan, pues me arrepiento de haber ido por ese camino. Entonces, shub quiere decir volver atrás. Que las cosas que estoy haciendo sé que van a suceder cosas feas y no regreso atrás. Y no me retorno, no me devuelvo. Entonces estas dos palabras se movían mucho en el Antiguo Testamento. Arrepentimiento. En la cual quiere decir que yo suspiro por algo malo que hice, con sonidos. Y la otra quiere decir con actitud, que yo debiendo haberme regresado, debiendo de haber dejado de hacer lo malo, lo sigo haciendo. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos una palabra que se dice metanoia, que está compuesta de dos palabras. Meta, cambio, noia, mente. Cambio de mente, cambio de modo de pensar. En el Nuevo Testamento ahora yo tengo que cambiar mi modo de pensar. Tengo que ser diferente en lo que pienso. Eso me va a enseñar que ¿qué? Que soy una persona que ya me arrepentí. Antes yo no iba a la iglesia ni escuchaba de Dios. Ahora ya escucho de Dios y acudo a la congregación. Ahora ya leo, ya oro, ya tengo comunión con los hermanos, etcétera. Cosa que antes no hacía, o sea que cambié de mi modo de pensar. Me gusta estudiar la palabra. Una persona arrepentida debe de cambiar su modo de actuar, su modo de ser. Una persona arrepentida está buscando ponerse a cuentas con Dios. Vamos a recordar una cita donde dice Isaías, venid luego y estemos a cuentas. ¿Se acuerdan? En Isaías 1. Venid luego y estemos a cuentas. Dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. ¿No? Si tus pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, será emblanquecida. Entonces, Dios quiere que nos pongamos a cuentas, quiere que cambiemos nuestra forma de ser. Yo ya no voy a seguir pecando, ya no voy a hacer lo malo que hacía. Yo tengo que cambiar, ¿qué? Mi modo de ser. Mi modo de ser. Ahora, déjame entrar tantito a un versículo que está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Es el apóstol hablando en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, que dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué manda Dios? Se arrepientan. Pero fíjate lo que dice. Dios pasando por alto esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia que desconocemos lo que es el arrepentimiento. Dios pasa por alto la ignorancia de que conozcamos lo que es el arrepentimiento. Y dice, ¿cómo dice? Mandando. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿A cuántos? A todos. A todos los hombres. ¿A qué los manda, Señor? Que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Para qué quieres, Dios, que nos arrepintamos? Cuando habla de hombres, también habla de mujeres. ¿Para qué quieres tú, Señor, que nos arrepintamos? ¿Qué dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. No.
dice para que vengan. ¿No dice tiempos de refrigerio? Hay otro versículo que dice, Dios manda a todo el mundo que se arrepientan para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Dios ordena, es un imperativo, Dios ordena que tú y yo nos arrepintamos de nuestra vida anterior, de nuestra mala manera de vivir. Nuestra mala manera de vivir. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Ya estuvimos viendo la doctrina número 1 acerca de la fe. Y yo creo que usted y yo ya nos estamos gastando nuestra fe. ¿Sí o no? Todos tenemos ya fe, ya estamos orando con otro sentido. Ya estamos orando creyendo que hay un Dios, que es un Dios que provee, que es un Dios que sana, creyendo que es un Dios que nos ayuda, que su presencia está con nosotros, un Dios justo, etc. Usted ya lo aprendió en la primera doctrina o se acordó de cómo es Dios. Dice Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestra fe, que es el modo de ver la vida espiritual, ahora debe de crecer. Ahora yo sé lo que es pecado. Ahora yo sé que Dios me manda que me arrepienta. Juan el Bautista dijo, arrepentíos y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Bueno, es nuestro Señor Jesucristo. Se estaba acercando y mientras se acercaba, pues Juan el Bautista vino a prepararle camino al Señor. Y le dijo a los fariseos, saduceos y a todas esas personas que fueron por emoción al bautizo de Juan, les dijo, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora nosotros, la iglesia, hoy en día tiene fe. Tenemos fe. Pero dice el apóstol Santiago, el hermano del Señor, ¿saben qué? Su fe debe de tener obras. Obras dignas de arrepentimiento, como decía Juan. Entonces nosotros ahora ya tenemos fe. ¿Y qué tenemos que hacer con esa fe? Gastárnosla. Lo predicamos la primera prédica, la primera enseñanza de doctrinas básicas. Ya creemos en el reino espiritual por medio de la fe, pero ahora tenemos que ponerlo, ¿qué? En práctica y tener obras para Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. La pregunta sería, para los que nos están viendo a través de las redes y para los que estamos aquí, ¿cuáles son tus obras que haces tú en fe? No estoy hablando de Efesios 2:8. ¿Se acuerdan cómo dice Efesios 2:8? A ver, Gabriel, Efesios 2:8. No estoy hablando de esas obras. Estoy hablando de las obras en el Señor. ¿Cómo dice? ¿Sí la encontraste? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, un favor que no merecemos, que Dios nos ha dado, su gracia. Yo y tú eres salvo por medio de la fe, porque hemos creído al mundo espiritual, a la vida espiritual que hay en este mundo. La vida física y la vida espiritual. La persona aquella que no cree en Dios, que critica, juzga a los que buscamos de Dios, bueno, es porque no ha nacido. La Biblia dice en 1 Corintios que lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. Entonces el hombre espiritual sí percibe las cosas que son de Dios. El hombre carnal no lo percibe.
Entonces ahora yo te estoy hablando que ya tienes fe. Por medio de la fe somos ¿qué? Salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Luego dice el 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Hay religiones, sectas que dicen que tenemos que hacer obras. Está bien las obras, pero ¿para quién haces las obras? Muchas veces la gente hace obras para ser salvos o para poner su mente, su alma tranquila. A lo mejor hizo una o dos cosas malas por ahí. Pues se le ocurrió hacer una o dos cosas buenas para sentirse bien. No, pues yo ofrendé esto, regalé aquello, le di al que no tenía para comer, di ofrendas, etcétera. Pero con eso se van a sentir bien en su mente y en su alma. Y dice Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Si no, imagínense todo el que es rico, con 2, 3 obras que hagan, ya se van a sentir muy bien y se van a sentir salvos. No. Hay algo que se llama obras muertas. Cuando tú no conoces a Jesucristo, cuando no alabas, cuando no glorificas, cuando no te congregas, cuando no estudias la palabra de Dios, que es la vida espiritual, entonces todo lo que haces de bueno, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. A eso la Biblia le llama obras muertas. Obras muertas. Qué tremendo que tú creas que estás quedando bien delante de Dios y Dios diga, ¿sabes qué? Tu obra no me agrada. Tu obra no me gusta, tu ofrenda no me gusta. ¿Se acuerdan lo que pasó con Caín? Llevó la ofrenda y a Dios de plano se lo dijo, ¿sabes qué? No me gusta. Tu ofrenda no me agradó. Pero entonces, ¿cuál es la ofrenda que agrada a Dios? ¿Cuáles son las obras que Santiago dice, yo te muestro mi fe y te muestro mis obras? Bueno, cuando tú ya has creído en el Señor Jesucristo, cuando tú ya lo recibiste en tu corazón, cuando estás viviendo una vida cristiana justa y entonces empiezas a hacer obras, esas obras son las que le gustan a Dios. Cuando estás obedeciendo la palabra, cuando estás entendiendo la palabra y estás haciendo algo como para Dios. Un ejemplo son las personas que sirven en la iglesia. Cuando llegan de un principio a la iglesia, no mueven ni un dedo. Llegan, se sientan así bien raras, parecen postes raros, que no se mueven para nada. Pero conforme les va cayendo la doctrina, conforme les va cayendo el mensaje, conforme van recibiendo de la palabra de Dios, van cambiando, de tal forma que al rato se paran, arreglan sus sillas, al rato ya vienen y barren, al rato ya están lavando los sanitarios, al rato ya están cocinando, y eso lo están haciendo como para Dios. Quiere decir que se va viendo ¿qué? Un servicio. A Dios se le exalta, pero también se le sirve. Si tú estás en una iglesia y no mueves un dedo, permíteme decirte que a lo mejor no te ha caído el 20 en las doctrinas. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Pues aquí estamos en la tierra para exaltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para adorarle, exaltarle, para ver su poderío, su señorío y para decirle qué grande eres, Señor. Qué maravilloso eres. Incluso para decirle, ¿sabes qué? Te amamos, aunque sabemos que tú nos amaste primero, porque cuando yo era un pecador tremendo, tú llegaste a mi vida y me cambiaste y me transformaste. Y no obstante con ello, tú me mandas decir, con el apóstol Pablo, arrepiéntanse. Cambien de modo de pensar, cambien de modo de actuar, dejen de sufrir, dejen de lamentarse, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Y qué creen que va a hacer Dios? Nos va a perdonar. Nos va a perdonar.
En el Antiguo Testamento, yo les estuve diciendo hace 8 días que Dios buscó la forma de expiar el pecado, o sea, de borrar el pecado. Mire lo que pasaba. ¿Qué vale más? ¿Un corderito o un humano? ¿Qué vale más? ¿2 corderitos o un humano? ¿Eh? Si tengo 10 corderos y un humano, sigue valiendo más la persona, el humano. Para Dios tiene más valor un humano. Y era capaz de dar un corderito, una oveja, un becerro, etcétera. Animalitos que se llevaban al sacrificio por el pecado de aquel humano. Recuerden que les dije que la persona traía un animalito al atrio y confesaba sus pecados delante del sacerdote. El sacerdote le decía a la persona: pon tu mano sobre el animalito. Y mientras él confesaba, el sacerdote decía: por tu rebelión, por tu pecado y por la herencia ancestral de tus familiares, tu iniquidad. Y cuando el sacerdote pensaba que ya era tiempo de que esos pecados ya habían pasado sobre el animalito, degollaban al animalito y acaparaban un poco de sangre en un lebrillo. Y mataban al animalito y todo eso, y el sacerdote se conducía hacia adentro del templo, al lugar santo, hasta el lugar santísimo. Al ratito te explico qué sucedía en el lugar santísimo. Pero esta era una forma de que el hombre que expiaba su pecado, o sea, borraba su pecado, pero no definitivamente. Por lo regular era durante un año. Al año ese hombre tenía que regresar con otro animalito por el pecado que había cometido todo ese año. Ahora resulta que cuando él ofrecía sacrificio, pues se iba a festejar, celebraban, estaban contentos, estaban de fiesta, y quién sabe si quizás ese mismo día volvería a pecar. De tal forma que cargaba con su pecado casi todo el año, hasta que se presentaba la nueva oportunidad de ofrecer holocausto por su pecado. Entonces, expiar quiere decir borrar, pero no se borraba el pecado definitivamente. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que regresar al año, otra vez al año, para ofrecer su sacrificio. Una historia que te quiero contar. Por ejemplo, vamos a ver ahí en Salmo 51, los 3 primeros versículos. Salmo 51, los 3 primeros versículos. ¿Te acuerdas que hace 8 días leíamos el Salmo 32 de cómo se sentía David antes de confesar su pecado? Si usted fue al Salmo 32, se debe de acordar. Mientras callé, dice, mis huesos se encorvaban, se secaban, envejecía. Estaba yo en el campo y parecía que estaba yo en el sol seco, etcétera. Lea usted el Salmo 32 y para no perder tiempo, para no regresar ahí, léalo cómo se sentía antes de confesar su pecado. Vino Natán, lo exhibió, lo obligó a confesar su pecado, lo aceptó, y ahora en el 51 nos dice el rey David. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está haciendo el rey David? Se está arrepintiendo, se está arrimando a Dios, le está pidiendo que tenga misericordia de él. Bórrame cada día más y más de mis pecados. ¿Qué estaba diciendo de él? Delante de mí siempre está el pecado.
O sea, ya pequé, ya la regué, hice cosas horribles que no debería haber hecho, pero las hice. ¿Y qué crees, Señor? Que cuando me acuesto, me estoy acordando de mis pecados. Y yo ya no me quiero acordar de mis pecados. Es lo que está diciendo él. ¿Qué dice más adelante? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Está reconociendo qué? Iniquidad. Él está reconociendo pecado, está reconociendo iniquidad e incluso rebelión. Él se rebeló contra Dios y le está pidiendo perdón ¿a quién? A Dios. Se está arrepintiendo. Se está arrepintiendo. ¿Qué dice más adelante? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Está recordando lo que le había pasado en el Salmo, ¿qué? 32. Mis huesos se van a recrear, voy a volver a nacer. A ver, creo que es en el Salmo 50 donde dice al espíritu contrito y humillado, no menospreciarás tú, oh Dios. A ver, búsquenla mientras yo les platico esto. Estamos diciendo que el hombre llevaba animalitos al holocausto, a que le ofrecieran sacrificio a Dios por el perdón del pecado. Ahora fíjese en esto. David era rico. Era dueño no de una vaca, no de 2 vacas. ¿De cuántas vacas crees que se era dueño? Pues él tenía establos reales. Él era capaz de decir, a ver, sacerdote, llévate 50 toros, 50 vacas, 50 becerros, 50, etcétera. ¿Cuánto ganado podría llevarse? Muchísimo. ¿Cuánto le hubiera costado a David? Nada, porque allí en sus ganados se multiplicaban solos. Y pudo haber ofrecido un gran sacrificio a Dios para que le perdonaran su pecado. ¿No? ¿O usted qué hubiera hecho? En ese tiempo así se hacía. Llevar delante de Dios un sacrificio que le costara al que había pecado. Y el rey David era rico, entonces pudo haber hecho, ¿saben qué? Llévense 50, y quiero pensar que hasta 50,000 toros son para Dios, yo los ofrezco. ¿No? Total, hubiera ofrecido una gran fiesta al pueblo. Pero Dios dijo, no, Señor, yo sé que hay que hacer sacrificios, pero este sacrificio como que siento que a ti no te agrada. ¿Lo encontraste? Sí, es el mismo capítulo 51:17. 51:17, dice así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Primero dijo, en lo secreto tú me haces entender sabiduría, arrepentimiento. Tú me haces que yo en lo secreto entienda, que comprenda que a ti los sacrificios ya no te agradan. Porque cada año aquí vamos a estar, sabemos que podemos pecar al cabo al rato, al año llevo mi becerrito, mi corderito, o si mi pecado fue grave llevo mi toro. Y que lo sacrifiquen y yo te pago mi pecado. Y dice Dios, no, yo siento que, dice David, no, yo creo que eso no es lo correcto. Yo creo que así no actúa ya Dios. Y él meditó, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Cómo quiere Dios que estés? Contrito y humillado delante de Dios. O sea, que te arrepientas de tus pecados. Algo que el cristiano piensa es que con el tiempo el pecado se borra. Y eso no es cierto.
El tiempo no borra el pecado. Si una persona se casa o se tiene que casar, cometió fornicación, se juntaron las parejas, se entendieron, se comprendieron, se unieron y después no les quedó otra más que casarse. Y al rato ya tienen más hijos, pero ya al rato ya se casaron pensando que el casamiento borra el pecado. Error, error garrafal. ¿Cómo crees que le va a ir a esa familia? Por lógica mal. ¿Por qué? Porque empezó mal su matrimonio. Le va a ir mal en todo momento, va a tener problemas. Que no tiene trabajo, que lo corren del trabajo, que se lastimó, que se hirió, que etcétera. Yo no sé cuántas cosas pueden ocurrirle. Todo porque no pone en orden su matrimonio. Que ese niño o esa niña nació en fornicación. Por eso es que viven una vida de desastre. Dios está esperando el momento ¿de qué? De que esa persona se arrepienta y pida perdón. Entonces Dios sí se va a arrepentir de haberles traído cosas malas. Acuérdense a Saúl, Dios mismo autorizó que viniera un espíritu ¿a qué? A atormentarlo. Dios lo autorizó. Por eso es que mucha gente está siendo atormentada de parte de Dios. A ver, ¿a qué horas te arrepientes? Acuérdense que Hebreos 12 dice que Dios disciplina, que Dios castiga al que ama, al que ya se llama hijo de Dios. Dios nos tiene que corregir. Y bueno, va a soltar espíritus atormentadores sobre nuestras vidas. Entonces, vamos a seguir adelante. Dios se goza, dice el rey David, del espíritu contristado, el espíritu humillado. Que tú corras a arrodillarte delante de Dios, que tú corras delante de Dios y le digas, Señor, perdóname. Contra ti solamente he pecado. ¿Se acuerdan en la parábola del hijo pródigo? Salió de la casa del padre, se fue a vivir perdidamente. Y ya cuando estaba apacentando cerdos, volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo apacentando cerdos en la casa de mi padre? Hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Bueno, ese hombre se arrepintió. Pero no creas que se arrepintió y al otro día ya estaba comiendo en la casa del Padre, no. Él se fue a vivir lejos, perdidamente. Fue un proceso en su regresar. Ahora, ¿qué podemos ver en ese proceso? Bueno, que cada día se fue alejando del marranero, del pecado, y cada día se fue acercando más a la casa de Dios. Así nosotros cada día debemos estar más distantes del pecado y más cerca de la casa del Padre, de la casa del Señor. Hay mucha enseñanza en la doctrina del arrepentimiento. Ahora, dos cosas que tengo que platicarte también. Hay un arrepentimiento falso y hay un arrepentimiento verdadero. Hay personas que se arrepienten falsamente o emotivamente y hay personas que se arrepienten porque verdaderamente Dios los tocó. Dios los tocó. Por ejemplo, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Acuérdense que el apóstol Pablo en la primera carta, en el versículo 5, entregó a un hombre a Satanás y le escribió a la iglesia, ¿cómo es posible que ustedes están viendo que ese joven está con su madrastra acostándose y no hay quien lo reprenda? Bueno, expulsaron a ese hombre de la iglesia. Y los líderes se contristaron por lo que los reprendió Pablo, porque no había uno capaz de reprender a alguien que andaba en pecado y estaba dentro de la iglesia. En el capítulo 7 de 2 de Corintios, la segunda carta, el apóstol Pablo les habla en el versículo 10 diciendo:
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, o sea, la tristeza falsa, produce muerte. Una tristeza falsa produce muerte. Les está diciendo, yo sé que con mi carta los contristé. Y eso los llevó a observar que andaban mal todos. De tal manera que expulsaron a aquel. Pero ahora lo han vuelto a aceptar porque aquel, de tanta tristeza por no saber lo que hacía, se arrepintió y regresó a la iglesia arrepentido. Pero ustedes también, la tristeza les correspondió y les sirvió ¿para qué? Esa tristeza que les causé con la carta les sirvió para arrepentimiento. Como diciendo, qué bueno que se contristaron. Yo también me contristé por exhortarlos, por decirles que estaban mal. Pero ahora me gozo, le está diciendo, ahora me alegro porque esa tristeza los hizo arrepentirse. Y ahora la iglesia pues va marchando bien. Porque la tristeza que produce el mundo produce muerte. Vamos a un ejemplo. Aquí en México somos muy dados a hacer dramas, ¿no? Muchas comedias. Sí. Vamos a hacer una comedia. Viene un hombre saliendo del hotel y viene la mujer de casualidad y se lo encuentra. ¡Víctor Hugo! Ay, no. No, ¿verdad? Un hombre... ¿cómo podríamos decir? Gabriel, no, tampoco Gabriel. Juan José. Juan José, ¿qué haces con esa mujer? Arturo Martínez. Arturo. Y se le queda viendo la mujer a la otra mujer con unos ojos de pistola. ¿Qué haces con esa mujer? Nada, no, nada. Pero si te estoy viendo que estás saliendo del hotel con ella, pues es que me metí al oscurito con poner un corito. Lo cayeron. Y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Tú vete a la casa y tú y yo vente, vamos a platicar allá a la casa. Y ya llega a su casa y se pone a llorar, perdóname, no sabía lo que hacía y y tantas canciones que hay de esas, ¿no? Incluso hasta le canta canciones. Ahí la mujer tiene dos opciones, o lo perdona o lo pone de patitas en la calle. ¿Por qué confiesa su pecado ese hombre? Porque lo descubrieron. Si no lo hubieran descubierto, ¿ustedes creen que se hubiera arrepentido? ¿Eh? Pues no. A eso le vamos a llamar ¿qué? Arrepentimiento falso. Pero fíjate lo que le dijo a la mujer. Luego te busco, luego te hablo. Ya, se la sentenció, lo que nos vamos a seguir viendo, ¿no? Pero si hay uno que confiesa su pecado solo, sin que se lo pregunten, sin que lo caigan, confiesa su pecado y se aparta, dice Proverbios, su vida prospera. Creo que es Proverbios 3. Y tu vida prospera. Si tú te apartas, confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Ese sería ¿qué? Un arrepentimiento verdadero. Déjame ponerte un arrepentimiento verdadero y falso con la Biblia. Estaba un hombre que se llamaba, ¿cómo se llama? El recaudador de impuestos de Dios. Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Que llevaba el bolso de las ofrendas, que administraba a Dios sus finanzas. Y que Dios le habló muchas veces, incluso echó fuera demonios, incluso oyó los arrepentimientos y oyó tanta doctrina de Dios.
que al finalmente terminó entregando a Dios, vendiendo a Jesús por 30 monedas. Y hubo otro hombre que se llama Pedro, que le dijo a Jesús: Señor, yo mi vida daría por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, fíjate lo que estás diciendo, si antes que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Dos actitudes diferentes. Tomaron al Señor Jesucristo preso, lo empezaron a castigar, a latigar, a coronar, a vestir de púrpura y etcétera. Usted sabe todo lo que pasó. Pedro negó al Señor 3 veces. Se cumplió la palabra de Jesús sobre él. Y la Biblia dice que salió corriendo, arrepentido, llorando, sufriendo, lamentándose por lo que había hecho, de haber negado a su Señor. Judas también se arrepintió y fue con los sacerdotes del Sanedrín a entregarles las monedas que había recibido, las 30 monedas que había recibido. Ellos no se las recibieron. Él salió corriendo también arrepentido, y la Biblia dice que él salió, fue y se ahorcó. ¿Cuál es el arrepentimiento falso y el arrepentimiento verdadero? Pregunta, contéstenme. El de Judas es falso porque fue únicamente emocional. Así habemos muchas personas que nos arrepentimos únicamente emocionalmente. Hacemos cosas graves y nos arrepentimos emocionalmente y después queremos resolverlo con un regalito, con una barbeando a la gente, con una ofrendita. Eso es un arrepentimiento falso. El arrepentimiento verdadero es aquello que ocasiona tristeza, una tristeza que te da dolor, que terminas llegando a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, no lo quise hacer, o me agarraron en mis 5 minutos, o qué sé yo. La cosa es de que tú digas: me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Tú tienes que buscar la forma de ¿qué? De arrepentirte. Verdaderamente tener un verdadero arrepentimiento. Todo eso que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, vamos a leer ahí primero vamos a leer Hebreos 9:22, para que veamos que se cumplen los sacrificios del Antiguo Testamento que se llevaban a cabo. Hebreos 9:22 dice: Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Según la ley, todo debe de ser redimido con sangre, expiado con sangre, se va a borrar con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces vamos a recordar cuando Dios allí en el huerto le hizo vestimentas a Adán y a Eva. ¿Qué hizo? Mató un animalito para hacerle vestimentas. ¿Qué se derramó ahí? Sangre. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios le envió una plaga. No plagas como la que hay ahorita, que todo el mundo se espanta por nada. Esas sí eran plagas, 10 plagas que cuidado. Y la última fue una señora plaga, donde en cada casa iba a morir un primogénito. Imagínate, en todo Egipto, en una casa iba a morir, ¿qué? Un primogénito. El mayor de esa casa iba a morir. ¿Por qué? Pues porque Faraón le había pegado a los primogénitos. ¿Pero qué ordenó Dios? ¿Saben qué? Maten un cordero. Y su sangre la van a poner en los dinteles.
Y cuando venga el ángel de la muerte, el ángel destructor, y vea sangre en esa casa, él va a asaltar esa casa. Se está cumpliendo Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué hacía entonces el ángel destructor? Perdonaba a ese primogénito de esa casa cuando veía la sangre. Y lo mismo sucedió cuando Dios ordenó a Moisés que hiciera un sacrificio, que la gente fuera perdonada de pecado momentáneamente, no totalmente, sino momentáneamente, cuando se derramaba la sangre de ese cordero. Momentáneamente era ¿qué? Perdonado, porque al año tenía que regresar a pedir perdón por sus nuevos pecados. ¿Y quién la iba a llevar? El otro animalito. En Génesis Dios hizo una sombra, una señal de lo que iba a suceder en el futuro con Isaac. Le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Lleva al niño al monte Moriah y ahí sacrifícalo. Abraham, temoroso de Dios, llevó al niño, lo ató, lo amarró y lo puso en el ofrendero y levantó su puñal contra él para sacrificar al niño. Ya Dios le dijo, no lo hagas, no lo hagas. O sea, a Dios le gusta ¿qué? Los sacrificios. Y detuvieron la mano de Abraham, Dios se provió de un cordero, ahí lo sacrificaron, lo acomodaron en el sacrificio y lo quemaron, ofreciéndole sacrificio a Dios. Acuérdense que con Moisés venían las ofrendas al ofrendatorio, traían al animalito, se ponía en el altar de bronce, se quemaba el animalito y ese hombre recibía pecado. Se está cumpliendo ¿qué? Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se tiene que derramar la sangre para perdón de pecados. Ahí en el 10:1, ¿cómo dice? Ahí mismo en Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que la persona no podía ser perfecta, porque te acercabas cada año. O sea, era un pecado que se te perdonaba momentáneamente y no se podía ¿qué? Hacer expiación de pecado. Se hacía momentáneamente, pero al año tenías que volverte a presentar. Así habemos muchos cristianos que todavía cada que vamos al culto nos estamos arrepintiendo. Hay personas y pastores que no han entendido esto, que cada servicio tienen que estar llevando al pueblo a arrepentirse. No les ha caído el 20 de lo que estamos viviendo hoy en día. Dice el versículo 10 que es una sombra el arrepentimiento de aquel entonces. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir, de los bienes venideros que habían de venir. Acuérdense que Juan el Bautista dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver rápidamente ahí, primera ¿cómo se llama? Primera de Marcos, primera capítulo de Marcos, versículo 15 creo es. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo de Dios ya se cumplió. Ya estoy aquí. Yo soy el reino de los cielos, el rey del reino de los cielos. Ya estoy aquí. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Si tú no te arrepientes de tu pecado, tú no puedes creer en lo que Dios tiene preparado para ti.
y crean en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Tú ya no tienes por qué padecer, tú ya no tienes por qué sufrir, tú ya no tienes por qué llevar holocaustos, porque yo ya estoy aquí, decía el Señor Jesucristo. Ya llegué yo aquí para pagar por tu pecado y por mi pecado. Entonces, Él ya llegó. Nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Y viene algo bien importante, viene algo bien bonito. ¿El Señor qué crees que hace con el pecado? Nos perdona. Dice versículo 9 de Primera de Juan 1. Versículo 9 de Primera de Juan 1 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. La palabra confesar es una palabra que se pronuncia amologeo, que quiere decir pensar igual. ¿Qué quiere decir amologeo? Pensar igual. Pensar igual. Dios dice: ¿tú te arrepientes? Yo te perdono. Y cuando tú confiesas, estás pensando igual que Dios. Señor, yo me arrepiento y te confieso para que me perdones. Fíjate, el juego de palabras. Dios quiere que te arrepientas. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como el rojo carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? Que estemos iguales. Que estemos iguales. Él es santo, tú estás santo. Cuando te arrepientes y cuando confiesas, tú te vuelves santo. Porque ya no hay nada que le abra la puerta al enemigo. Acuérdense que el enemigo viene a tres cosas: a hurtar, matar y destruir. Pero cuando tú te arrepientes, le cierras la puerta. El Señor Jesucristo dijo: viene el príncipe de este mundo y yo ya me voy porque este no tiene nada contra mí. O sea, no tiene nada que hacer conmigo porque yo tengo todas las puertas cerradas. Yo soy santo. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? También ser santo, santa. ¿Cómo? Arrepintiéndote, pidiendo perdón, confesando tus pecados. Amologeo quiere decir pensar igual. Dios piensa igual de ti, que eres igual que Él, a imagen y semejanza de Dios. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a perdonar. Qué importante es que nosotros recibamos el perdón. Pero no podemos ir cada vez que podamos a confesarnos. No podemos estarnos confesando cada rato de nuestros pecados. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 1 que lo que sucedió en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de suceder. Ahora ahí mismo en el versículo 10, bájate al versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él hizo perfectos ¿a quiénes? A los que se santifican. ¿Y quién es el que se santifica? El que pide perdón por sus pecados. Ahora, por un solo sacrificio. ¿Cómo es posible que tuvieron que ofrecer tantos sacrificios y la gente nunca se hizo perfecta? Bien fácil. Porque Dios, Jesús, es perfecto. Porque Dios es eterno. Porque Jesús es santo, es puro, es sin mancha, sin mácula. Y por la simple razón que Él es eterno, su sacrificio, ¿cómo crees que es? Es eterno.
Por eso cuando tú pides perdón al Dios eterno, tu perdón se hace eterno. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio nos hizo eternos, santos eternamente. Ahí se llama propiciación. Una es expiación, borrar el pecado, y otra es propiciación, comprar. Él con su sangre nos volvió a comprar. Mira, en el Antiguo Testamento, te dije que te iba a decir que hacían los sacerdotes. En una mano tomaban el incensario y en otra mano tomaban la sangre. Y ellos venían al lugar santísimo y metían su mano con el incensario y echaban humo, que se cubriera de humo el lugar santísimo. Y luego ya podían entrar con la sangre. ¿Y dónde crees que la ponían? En el propiciatorio. Ahí donde estaban los dos querubines y en medio de sus alas estaba la presencia de Dios, el Shekinah de Dios. Entonces Dios, cuando veía que entraba el sumo sacerdote, se le quedaba viendo. Y por favor, el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, se peleó con su mujer, inmediatamente lo mataba ahí. Porque él veía la caja, y ahí en la caja, ¿qué hay? La ley. Y él está observando la ley. Y a la persona que entra, a ver, este está fallando en esto, mátenlo. Porque está violando la ley. Entonces, aparentemente el incensario es para ponerle una cortina de humo a Dios para que no voltee a ver la ley. Y mientras está el humo, el sacerdote tiene que entrar corriendo, vaciar la sangre sobre el propiciatorio, y entonces cuando el Señor se va el humo, el incienso, entonces el Señor voltea a ver la ley y lo que ve es la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces ya cuando Él ve la sangre, ay, pues es agradable este sacrificio. Se borran los pecados de la ley. Y Dios acepta aquel sacrificio. Entonces, fíjense cómo era inteligente el hombre. ¿Para qué? Para burlar a Dios. Pero Dios tenía un plan. Ya no era el sumo sacerdote el que iba a ofrecer el último sacrificio, el sacrificio eterno. Era Jesús mismo. Juan el Bautista le había dicho a la gente: hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dice: ya llegué, ya estoy aquí, el reino, el tiempo se ha cumplido, en que yo tenía que venir ¿a qué? A pagar por el pecado. Los voy a enseñar a vivir. Por un tiempo anduvo en santidad, enseñándonos a vivir cómo vivir en santidad, cómo hacer las buenas obras. Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Nosotros debemos conocer al verdadero cristiano por sus frutos, porque es un cristiano que no echa mentiras, es un cristiano que no hace trampas, es un cristiano que no adultera, que no fornica, que busca la palabra, que busca la presencia. ¿Seguimos? Sí. Entonces, pues sí, pero ya voy a terminar. No, ya continúa la voz. Listo. Sí, pues sí se escucha. Versículo 15, ¿qué dice de Hebreos 10? Y no nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Hay un nuevo pacto que va a hacer el Señor con nosotros. Después del sacrificio que hizo Dios en el nuevo pacto, nuevo y eterno, puso la ley sobre nuestros hombros, en nuestro corazón. Ahora la ley está ¿en dónde? En nuestro corazón. Sabemos cuando pecamos, sabemos cuando hay que arrepentirnos, sabemos cuando hay que pedir perdón. Eso ya lo sabemos, lo tenemos en nuestra mente, pero muchas veces el enemigo no nos deja. Por lo tanto, entonces el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo fue un sacrificio eterno.
Usted y yo tenemos que aprender ¿a qué? A pedir perdón. La próxima semana les vamos a estar hablando de lo que es la justificación. Tercera doctrina, la justificación. Espero que no te la pierdas. Después de ahí vamos a entrar a dos prédicas muy preciosas, que es el poder y la autoridad de Dios, en donde tú te vas a gozar por ser hijo de Dios. Tú que te has arrepentido, tú que estás viendo cómo vives y cómo vive la demás gente, tienes que saber y dar por hecho que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que tienes que vivir como Dios viviría ahorita. Tienes que arrepentirte de tu pecado, vivir en santidad, vivir en justificación. ¿Qué hace la sangre? Nos justifica. Y esto lo vamos a estar viendo la próxima semana. Te pido en el nombre de Jesús que le des like a la enseñanza, que le des like. Ojalá y podamos romper el récord, rebasando las 2,000 personas y que pues rebasamos los que vieron la prédica anterior de 400 personas. Ojalá y podamos romper el récord. La cuestión es que tú pongas en tu corazón que aprendamos más del Señor, que caminemos más con el Señor, que sepamos más de lo que es la expiación, que sepamos más lo que es ser arrepentido, caminar en santidad, caminar en justificación. La próxima semana vamos a estar viendo este tema. Está precioso, está bonito. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.